Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, Apertura de Mercado Europeo. Y es lunes 15 de junio. Arrancamos y estrenamos la segunda quincena del último mes del segundo trimestre. Arrancamos una sesión importante porque bueno, pues el impacto del coronavirus está empezando a tener su reflejo en los mercados financieros y veremos un poquito pues, bueno, la evolución de los índices durante la semana pasada y sobre todo cómo han arrancado esta. Antes de nada, por favor, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs, por favor. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar directamente con con la plataforma. Nos vamos a mover sobre, lógicamente, el mercado de divisas inicialmente para observar cómo el sesgo está, lógicamente, propiciando las compras o las ventas, según como lo veamos, ¿de acuerdo? Las compras de las divisas más fuertes, el dólar, el euro, el franco suizo y el yen japonés, mientras que las divisas más vendidas de hoy son las emergentes y prestando siempre el foco de atención cuando hay aversión al riesgo, esas divisas referenciadas a las materias primas, como son el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense y, por supuesto, la corona noruega. De hecho, incluso, aunque no la podemos ver más allá que con el cruce con el dólar estadounidense, el peso mexicano y el rand sudafricano son dos de las divisas que más están cayendo y también tienen fuerte sesgo de materia prima. El peso mexicano no tanto, pero sí el rand sudafricano, donde lógicamente es un país muy enfocado a la minería de paladio y de platino, un metal industrial muy utilizado y que como su producción es muy elástica en función de las necesidades, pues estas fuertes ventas lo que están indicando es que hay un parón importante en la producción o en la extracción de la minería, lógicamente porque bueno, pues parece ser que los miedos a esta segunda ola están empezando allá a tener mella. Básicamente arrancamos una semana donde los mercados mundiales han empezado con caídas. Los índices asiáticos como el Nikkei, el australiano, el Kospi o los Shanghai y Hong Kong Composite de China cotizan a la baja con caídas superiores, como las que hemos visto en el coreano, superiores al 4%, aunque ahora están moderando un poco las caídas porque ya ha arrancado el mercado europeo, que también ha abierto con un hueco bajista importante y han seguido cayendo. Ahora mismo en la apertura de contado hay una ligera corrección, pero eso no quiere decir que el sentimiento generalizado no permita digerir toda esta caída para que sigan continuando dichas caídas, pues lógicamente hoy tenemos un sesgo en el mercado muy malo. Los mercados están nerviosos porque los casos de coronavirus y las hospitalizaciones han comenzado a repuntar en todo el mundo y en países como en China, que se han impuesto cierres parciales como en la ciudad de Beijing, cuando surgieron algunos grupos de COVID-19 en los mercados de alimentos. Tokio, además, en Japón, ha informado que bueno, pues han tenido un mayor incremento diario en casos desde principios de mayo. Estamos hablando en un mes y medio. Estados Unidos, por otro lado, también ha registrado un número importante de casos y de hospitalizaciones durante el fin de semana. Algo tendrá que ver las revueltas por el Black Lives Matter, por el asesinato del ciudadano afroamericano a manos de un policía, pues que todas esas revueltas donde no se han respetado las medidas de seguridad y de higiene y de contacto, pues lógicamente puede que en apenas una semana, 2 semanas, que es lo que ha pasado en realidad, estemos empezando a ver hospitalizaciones en Estados Unidos. Esto que ha provocado que el número total de casos confirmados a cierre de ayer sea ligeramente inferior a los 8 millones, es decir, casi 8 millones de infectados en todo el mundo, con 4,12 millones de personas ya recuperadas, mientras que las fallecidas superan las 435.600 personas. Aparte de eso, a nivel macroeconómico, hemos visto como los datos de China han mostrado su producción industrial con un aumento del 4,4% cuando se esperaba un 5% interanual. Las ventas minoristas disminuyeron un 2,8% y se esperaba un recorte solamente del 2%, y las inversiones en ciudad, en territorio urbano, han caído un 6,3% cuando se esperaba solo un 5,9%. Esto, lógicamente, bueno, pues ha seguido impactando los mercados y después de ver en Europa cómo las caídas generalizadas, ya la mitad de la tabla está con caídas casi del 3% de recorte, donde los índices de referencia en Europa, el Eurostoxx y el DAX alemán,
son quienes lideran estas caídas. Vemos como en este caso el IBEX 35 está en la segunda mitad de tabla con recortes inferiores al 2%, intentará aguantar esos 7.000 puntos alcanzados durante la semana durante la semana pasada, y el índice ruso está pues recortando un 0,75, aunque hay volatilidad en el mercado de materias primas y también en los índices americanos. Índices americanos que en la parte izquierda, y ahora veremos los gráficos al detalle, vemos que las caídas generalizadas superan el 2,2% en el mejor de los casos, en el caso del Nasdaq, seguido por el Dow Jones un 3,18, el S&P 500 un 2,78, un 2,80, y ya pues nos tendríamos que ir al Russell 2000, el índice de las capitalizaciones medias y baja capitalización, con recortes en torno al 4. Lo importante a destacar dentro de los índices americanos es que el VIX, el índice del miedo, repunta más de un 10%, un 11,60 ahora mismo, y cotiza por encima de los 39 puntos porcentuales. Eso ahora lo veremos en términos gráficos, como todo lo que se ha ido recuperando poco a poco durante estas últimas semanas, pues prácticamente se ha perdido en 2 días, porque el viernes fue un mal día para el viernes y el jueves fue un mal día para el VIX, y ya pues veremos que la jornada de hoy pues es totalmente desastrosa. Si nos vamos ya a lo que son las materias primas, para empezar, podemos ver cómo el Brent, después de haber cerrado la semana el viernes con una alta volatilidad y después de haber tocado su resistencia dinámica en la media de 200, prácticamente calmó un poco la evolución con un positivo de 1,2, y hoy, pues tenemos un hueco bajista importante pendiente por cubrir y con un mínimo relativo absoluto, un mínimo relativo en la jornada de hoy de un menos 4% de caída respecto al cierre del viernes. Cotiza recuperando los $37,5 por barril, con un gap de $3 en el caso del Texas, que cotiza en 34,82, y después de haber hecho pues un movimiento muy similar tocando su resistencia dinámica en la media de 200 y después de haber hecho volatilidad para prácticamente cerrar plano con una subida de un 0,5, vemos como la caída acumulada en la jornada de hoy es de un 5,5%. Teniendo en cuenta que el petróleo es un producto apalancado 1 a 10, para una cuenta que hubiera abierto su posición a cierre del pasado viernes, ahora mismo estaría perdiendo un 55% en esa posición. Así que todos aquellos que habréis entrado antes, prestar atención, porque es muy probable que si no habéis controlado vuestros stops que os hayan permitido salir minimizando las pérdidas, pues revisar esos niveles de margen, porque puede que estéis en esos límites de margin call, que os salte el stop out y os cierre la posición forzosamente. En el caso de las otras materias primas y metales preciosos, en el caso del oro, pues vemos como hoy ni siquiera el oro se salva de la quita del coronavirus. Ahora mismo prácticamente lo que hay es una recuperación de la liquidez, aunque ahora mismo con esas inyecciones de liquidez de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, donde menos renta tener el dinero es en el bolsillo. Eso sí, también es cierto que tenemos un sesgo muy arriesgado en los mercados y es muy difícil buscar rentabilidad o como mínimo preservar el valor de nuestro capital. Vemos en el oro que después de la jornada del viernes y del jueves sobre todo, pues recorta por debajo de los $1.720 por onza. Aún así se mantiene dentro de un rango estándar y estable, que no deberíamos temer que, pues en principio, y salvo que haya algún movimiento contrario, la cotización pues pierda terreno por debajo de los 1.700. En el caso de la plata, el movimiento correctivo es un poco más intenso, teniendo en cuenta que la plata tiene un sesgo industrial mucho más fuerte que el del oro, y aunque cerró el hueco diferencial la plata después de la ruptura muy fuerte que tuvo el pasado día 15 de mayo, de acuerdo, ya está cotizando en línea, perdón, en línea con la cotización gráfica relativa del oro. Por lo tanto, ya están los dos metales preciosos de referencia equiparados. Si nos vamos a la renta fija, pues veremos en este caso si las inyecciones de liquidez por parte de los dos grandes bancos centrales han tenido su peso en el mercado de renta fija. Lógicamente, las inyecciones de liquidez lo que han permitido es recuperar la cotización del bono en el rango lateral que venía dibujando prácticamente, pues desde principios del mes de marzo. Llevamos ya más de 3 meses con un sesgo lateral en el bono americano tremendamente importante, y claro, si esto lógicamente viene de la mano de inyecciones de liquidez masivas, pues el sesgo refugio más importante, aparte de los metales preciosos como el oro, pues lógicamente es la renta fija. Aunque, pues en este caso teniendo en cuenta que los propios dólares se emiten con carácter
de contraprestación a deuda, comprar deuda con deuda es bueno, pues una inversión muy difícil para el medio largo plazo. Perdón. En el caso del bono alemán, en este caso el repunte es mucho más importante. Parece ser que la calidad del bono europeo de referencia del bono alemán es mucho más importante y más estable que la del bono americano. Esto está permitiendo, bueno, pues buscar que lo que ha sido un soporte dinámico durante todas estas semanas de atrás, pues ahora mismo se pueda convertir en una resistencia. Veremos si en este caso la consigue romper para recuperar la normalidad. En cualquier caso, está cotizando bastante por encima, aunque nos parezca poco, está cotizando bastante por encima de los máximos relativos anteriores del pasado 4 de mayo, en torno a los 174,53. Y en el caso del VIX, lo que os quería comentar, fijaros el viernes el subidón que hubo, que nos hizo prácticamente perder todo lo recuperado desde el pasado día 24 de abril, es decir, todo lo que ha sucedido durante el mes de mayo se ha perdido, y aunque el viernes fue una buena sesión donde prácticamente tuvimos un rebote, una resaca de la fuerte subida del jueves, vemos como de nuevo pues vamos a atacar esos niveles clave en torno a los 43 puntos porcentuales. En cualquier caso, aunque la subida del pasado jueves fue importante, en cuanto a fuerza relativa no está en niveles de sobrecompra, por lo tanto podemos esperar que la cotización en el VIX siga subiendo. ¿Y eso qué se traduce? Pues si el VIX sube, quiere decir que el SP500 debería caer. En el caso del DAX alemán, que habréis visto que habéis recibido una noticia directamente a vuestros terminales, ha roto el hueco de la estructura de sobrebalance que marcaba este recorte de 4 sesiones consecutivas. De hecho, ha recortado mucho más allá y en principio podríamos ver que el objetivo del DAX alemán reciente a tener en cuenta podría ser el nivel de los 11.200 puntos. Estamos hablando de más de 400 puntos de diferencial con la cotización actual. Incluso el volumen ha vuelto a cotizar en niveles por encima de las medias y bueno, pues mucho cuidado a aquellas posiciones que estén largas o que entraron justo antes de los niveles máximos del año 2015. En el caso del SP500, bueno, pues ese recorte parece que se sigue incrementando. El movimiento de retroceso de las ondas de Elliott, de ABC, o de la segunda onda de Elliott, no debería bajar mucho más para que lógicamente tenga validez. En cualquier caso, parece ser que los niveles a tener en cuenta serán los niveles de la quinta onda previa, que son los niveles en los que tenemos ahora, o en un segundo término, quizá los niveles de retroceso del 61,8%. De hecho, vemos como en el sentimiento inversor las posiciones siguen siendo predominantemente de inversores minoristas, mientras que el sesgo institucional, aunque ha recuperado un poco de interés aprovechando estas caídas, como podemos ver este ligero repunte, en principio los inversores institucionales, las grandes casas de inversión, ahora mismo todavía están pendientes de más recortes para entrar a un mejor precio. En el caso del Nasdaq, el movimiento es mucho más intenso. Parece ser que esa ruptura de máximos y nuevos niveles de máximos históricos pues no han tenido la solidez que se esperaban, y aunque el índice tecnológico es de los que más rápido cayó, luego ha sido de los que más rápido se han recuperado, en principio podríamos esperar niveles de rebote, siempre y cuando, lógicamente, esto permita que la cotización se recupere en los niveles de este hueco, de este primer gap que vimos inicialmente en la cotización, junto con los niveles máximos de los máximos relativos del último movimiento de swing el día 11 y el día 12 de mayo. Es un rango muy pequeño, muy estrecho, que de hecho ya hoy lo hemos tocado y veremos a ver lo que sucede. En el caso del Dow Jones, el movimiento es muy similar al del SP500. En cualquier caso, parece que su soporte más cercano se sitúa en el 61,8% de Fibonacci. Y el IBEX 35, igual de rápido que ha subido, mucho más rápido está cayendo, ha perdido ese 38,2 de Fibonacci, y aunque es de los índices que menos están cayendo hoy, es el índice que más huecos está dejando en los tramos de su cotización. Por lo tanto, tiene muchos objetivos sobre la mesa, y bueno, pues actualmente no hay un rango mucho más bajo que observar, que va a bajar a los niveles previos en torno a los 6.700, 6.800 puntos. Estamos hablando de 2 puntos en negativo de diferencia respecto a la cotización actual, y siempre y cuando esto se calme, que es muy difícil pensar que eso pueda suceder porque el sentimiento acaba de cambiar ahora, dado que los datos de coronavirus vuelven a estar sobre el tablero de juego, pues lógicamente podríamos esperar
nuevos incrementos o acentuaciones en las caídas. De hecho, podemos ver que el volumen de nuevo ha empezado a recuperar niveles incluso normales no vistos hasta hace bastante tiempo. Y ya, bueno, pues en el caso de las divisas, los movimientos defensivos están originando unas fuertes compras en el dólar y en el euro. De hecho, si observamos en términos relativos la evolución del euro frente al dólar, el euro está ligeramente más comprado que el euro, por lo tanto hoy deberíamos observar ligeras subidas, efectivamente, que es lo que estamos viendo hoy. Ya habíamos comentado la semana pasada que era muy posible que la primera resistencia o el primer soporte a observar estuviera en el entorno de la media de corto plazo, de hecho es donde se apoyó el pasado jueves y estuvo cotizando este fin de semana, y ahora mismo se mantiene estable en torno a esos 1 por encima de esos 1,12 en un rango que en principio, siempre y cuando el euro tenga mucho más, el dólar, perdón, tenga mucha más fuerza relativa que el dólar, perdón, tenga mucha más fuerza que el euro, eso viene de la mano de que la Reserva Federal tome muchas más medidas de inyección de liquidez mucho más agresivas que las del Banco Central Europeo, pues los inversores hagan acopio de estas divisas para buscar inversiones que no les permitan, bueno, pues reducir su poder adquisitivo. En cualquier caso, tendríamos un primer objetivo de medio plazo de los próximos días con la convergencia de su media de 200 sesiones, que siempre ha actuado como resistencia o soporte dinámico. Podríamos apuntar a un primer objetivo a 1,11. En cualquier caso, el sesgo ahora mismo es de una venta mucho más fuerte o de una compra relativa mucho más fuerte en el euro que en el dólar, y de ahí que veamos estas ligeras subidas, una pérdida en la fuerza del dólar estadounidense. En otras divisas, como por ejemplo el dólar australiano con el estadounidense, pues lógicamente esto sigue cayendo. Las fuertes ventas en el australiano están permitiendo al dólar recuperar terreno. En el caso del euro con la libra, con las guerras que están ahora mismo teniendo respecto a la negociación del Brexit, pues está permitiendo al euro recuperar parte de este terreno. La divisa anglosajona, la libra esterlina, pues está perdiendo un poquito de terreno, y aparte de eso, bueno, pues tenemos al dólar con el yen japonés, que en cuanto a relativos, después de haber tocado esos máximos justo en el canal de tendencia bajista que ya venía dibujando, soporte en ese entorno de los 107 yenes por dólar. Por mi parte, nada más. En el calendario macroeconómico para hoy tenemos muy poquitos datos de importancia, más allá de la propia balanza comercial de la eurozona y el discurso de Kaplan y de Daly de la Reserva Federal esta tarde. En cuanto a las noticias, pues prestar atención, como siempre, a las que vayamos publicando y, por supuesto, en los vídeos a los últimos seminarios realizados. Por mi parte, nada más. Desearos un buen día, una buena sesión de trading, muchísima suerte, y nos vemos mañana en un nuevo seminario. Hasta la próxima.